Y entonces tienes que ir tomando la decisión de cuándo te convendría vender para tomar la decisión informada y con tiempo. Cuando te urge, no siempre es el mejor momento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un capítulo más de Uno a Uno con Fibra Monterrey. El día de hoy nos acompaña Cecia Ortiz, que es la responsable de inversiones. Ya ha estado aquí con nosotros antes. Cecia, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez. Qué bueno, Cecia. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema que recientemente ha sido muy activo, y te digo recientemente porque creo que en los 10 años de la fibra no habíamos tenido tanta actividad de desinversiones. Si nos pudieras platicar en el área de inversiones, ¿por qué tenemos desinversiones y qué es lo que estás haciendo ahorita en ese segmento? Claro, con todo gusto. Lo que hacemos en inversiones, o lo que había hecho la fibra, es pasar los últimos 10 años haciendo el portafolio más grande, ¿no? Pero en algún momento tienes que tomar una decisión de qué tipo de portafolio tienes. Entonces, es revisar, dar un paso para atrás, revisar qué tienes y qué te gustaría tener hacia adelante. Entonces, en ese momento haces un análisis y dices, hay un asset class que ya no me gusta, hay un mercado que ya no me gusta, o hay una antigüedad de naves que ya no me gusta. Eso escogiendo qué tipo de activos quieres, o incluso en algunos activos, qué activos me pagan un muy buen premio como desempeño financiero. Y sobre eso se hace un análisis y se toma una decisión de por dónde seguir. Y eso es solo el inicio de qué es lo que te gustaría tener, porque luego hay que salir al mercado a ver si lo consigues. Sí, o sea, digamos, para efectos de que también tengamos más contexto de la parte de inversiones, comenzamos invirtiendo desde hace 10 años en un segmento que era diversificado, que eran oficinas e industrial. Es correcto. Fuimos creciendo siempre con una mezcla que anduvo siempre cercana a 50-50, oficinas e industrial. Prepandemia fue cuando tomamos la decisión estratégica de inclinarnos más hacia el segmento industrial, porque creíamos que ahí había muchísimo más profundidad, que íbamos a tener un beneficio México por el tema de las cadenas de suministro, todo lo que estamos viendo hoy, el fenómeno de nearshoring. Y los inversionistas de alguna manera también nos decían, oigan, les pedimos que se enfoquen más a un tema de especialización. Ahí fue cuando se decide vender el portafolio de oficinas. Entonces me gustaría, primero antes que nada, decir, oye, nada más vas a vender oficinas y no vas a vender nunca industrial. ¿Cuál es tu mindset en ese sentido? En este caso, el asset class de oficinas, ese sí lo platicamos y decidimos que era un asset class que ya no queríamos. Y entonces empiezas con un proceso de comercialización o de venta. Como hacemos un due diligence de compra, ahora nos hacen un due diligence a nosotros para nosotros vender el activo. Entonces ahí tienes una actividad ya recurrente de comercialización en un asset class en específico. Y tienes que empezar a evaluar también cuál es el desempeño financiero o el rendimiento que obtendrías. No es vender por vender, es saber cuándo vender, qué tipo de activo tienes, cómo lo puedes vender al mejor precio. Entonces, normalmente no son procesos sencillos. En el caso de oficinas, decimos, oye, pues a lo mejor me voy a tomar 2-3 años en vender todo el portafolio para encontrar también el mejor momento para vender. Y en el caso industrial, como te decía, podemos hacer un análisis de mercados que ya no son interesantes porque ya creemos que no pueden tener un buen potencial, o antigüedad de las naves. Si se va haciendo viejito el portafolio, normalmente no es lo que quieres, y entonces tienes que ir tomando la decisión de cuándo te convendría vender para tomar la decisión informada y con tiempo. Cuando te urge, no siempre es el mejor momento. Entonces, si vas haciendo el análisis, dices, oye, es un tema de antigüedad, es mejor salir a vender cuando tiene unas mejores condiciones, o voy a tener que invertir CAPEX. Claro. Entonces, ahí tomas la decisión un poquito más con tiempo para encontrar un mejor nivel o precio para salir a vender. Y puede tomar 12 meses, 6 meses, 18 meses, dependiendo también de las condiciones del mercado. Ahora, ¿cuál es vamos a pensar una oficina, ¿cuál es tu punto de partida para saber qué es un buen precio? Y finalmente, ¿cuáles son las analíticas que tú tienes que ver para que de alguna manera pues también no perdamos valor y no perdamos rentabilidad en el negocio? Claro, hacemos un análisis financiero. Hoy tenemos un valor del activo, como lo hacemos a cierre de cada trimestre, que refleja el valor de mercado actual.
Entonces, ¿ese es por ley? O sea, tenemos que hacer un avalúo por hacemos ley. un avalúo Okay. al cierre del trimestre, Con, que es el que está con un externo, es con un correcto, valor un externo, que es el que está en nuestros estados financieros trimestrales. Correcto. Entonces, regularmente partimos de, eso refleja el valor de mercado, de ese precio como un precio de partida para ver si podemos vender un poquito por arriba y obtener un rendimiento adicional en el precio de salida o un poquito por debajo de ese valor, y no quiere decir que no tengamos un rendimiento. Hacemos el cálculo de la TIR y precio de entrada, flujos generados y precio de salida te puede dar un muy buen desempeño financiero, un muy buen rendimiento, y sobre eso tomar una decisión, ¿okay? Entonces, regularmente, si tomamos en cuenta que nuestro avalúo es nuestro precio de mercado actual, en ese sentido rondaría nuestra idea inicial de precio de venta. Ok. Y vamos a pensar que ya estás en un plano 100% de especialización en la parte industrial. Y en tu área, tú dices, oye, yo tengo que ver los mercados, tengo que ver la edad de los edificios, tengo que ver los ciclos inmobiliarios también de cada mercado. ¿Cómo sabes, por ejemplo, un ciclo? Y vamos a hablar de un mercado, por poner un ejemplo, ¿no? Juárez. Oye, ¿Juárez es venta o es compra? ¿En qué te apoyas tú para tomar una decisión nada más de lo que es el mercado? Esa es mi primera pregunta, y de ahí me va a pasar el tema de la antigüedad de los activos. Okay. Del mercado es el potencial que tiene de crecimiento, ¿ok? Y todos queremos comprar barato y vender caro. Y entonces, de alguna forma, es cómo te anticipas a un mercado. Obviamente, si lo agarras en el boom de crecimiento, regularmente puede estar caro, o está en el boom y si ya va a empezar su ciclo contrario, pues puedes comprar caro y luego pasar unos años un poquito más difíciles. Entonces, tienes que combinar un poco con la información de mercado de cuál crees que puede ser un buen potencial para entrar a un precio adecuado. De acuerdo. ¿Okay? Entonces, ahí es con indicadores de mercado, con indicadores que publican muchos de los brokers y de los analistas que seguimos, ver en qué momento está para saber cuál es el precio adecuado para entrar. Sí, porque ahí me voy al segundo punto, para que no se quede un poco la idea de que cuando un activo es viejo ya se tiene que vender. Si estás en un mercado que las absorciones o la demanda por espacio sobrepasa la oferta de espacio y tú tienes una nave viejita, igual lo que te conviene es reconvertir o meterle CAPEX, lo que se llama Capital Expenditures, de inversiones para renovar a la nave, y probablemente tengas un beneficio porque vas a tener rentas más altas, ¿no? Es correcto. O sea, por ahí también entra tu análisis. El tema de la renta, el tema de la vacancia, el tema de nueva construcción, porque sabes que en algún momento va a llegar al mercado, el tema de absorción, hablando específicamente del análisis de mercado. Para ver en qué momento, si es un mercado que nos interese, cuál es el mejor momento. También tomamos en cuenta la diversificación, además del tipo de mercado, el tipo de naves que queremos, es qué tan concentrados quisiéramos estar en un mercado u otro. Entonces también ese puede ser un factor importante, decir, oye, este mercado sí me gusta, pero ya en combinación de todo mi portafolio, ya no quiero invertir más. Correcto. O sí quiero invertir más. ¿Cómo has visto tú la actividad, particularmente en oficinas, me voy a concentrar, se pudiera percibir por los últimos años después de la pandemia, que el mercado de oficinas fue muy golpeado y todo el mundo pensaría, oye, hoy no es un mercado, tú lo ves más como un seller's market, un buyer's market? ¿Cómo estás viendo las dinámicas en la parte de oficinas? Ahora que estamos activamente vendiendo el portafolio de oficinas, la verdad es que era un segmento que nos gustaba. Es un segmento que creemos que tiene potencial. Es diferente de industrial, definitivamente, opera diferente, tiene ciclos diferentes, pero no es un mal segmento. Correcto. Nosotros nos queremos especializar en industrial, pero es un muy buen segmento. Correcto. Sí fue muy golpeado en la pandemia. Hemos visto que ha regresado con condiciones diferentes, pero muy buenas. Incluso ahora en los procesos de venta nos hemos topado con buenas sorpresas de que teníamos muy buenos activos. Si hay algunos que tienen desocupación, hay unos que tenemos ocupados al 100%. Buenos contratos, buenos inquilinos. Entonces, no nos estamos saliendo porque sea un mal segmento, sino porque es un segmento en el que hoy no nos queremos especializar. ¿Y ves que los compradores son más compradores institucionales o son más familias? ¿Qué tipo de comprador estás viendo hoy en el mercado? Hoy lo hemos visto más rápido, family offices. Claro. A lo mejor un segmento ahorita no tan institucional, con los que son los que toman
de entrada una buena oportunidad. A veces te castigan un poquito el precio en el punto inicial, o hay que negociar un poquito más, pero son los que primero abrieron la puerta, aunque sí hemos tenido recepción de institucionales que dicen, oye, este tipo de activos que creemos que son estabilizados, que son clase A, también les interesan. Ya. También para generar una realidad, cuando anunciamos que íbamos a empezar a vender activos, ¿cuánto te toma vender un activo o unos activos? Del proceso desde negociación, due diligence, hasta el cierre. Yo creo que nos puede tomar, empezando con la comercialización, primero nos tomamos un par de meses en poner la información al día, tener un proceso de comercialización, y eso puede tomar meses en lo que también conseguimos un cliente, ¿no? Entonces, a lo mejor un proceso de comercialización a llegar a tener una oferta puede tomar cuando menos 6 meses. Una vez empezando el due diligence, que ya es específicamente un proceso con un comprador, puede tomar alrededor de entre 4 y 6 meses, dependiendo qué tan rápido puedas avanzar. La información normalmente la tenemos al día, la tenemos lista, y entonces empieza una serie de cuestionamientos o revisión de la parte de la información y el proceso de escrituración. Entonces, por más de que quisiéramos avanzar más rápido y nos encantaría cerrar procesos más rápido, la verdad es que un due diligence puede tomar 6 meses de que inicias el análisis hasta el cierre, que ya es una escritura. Muy bien, y ya con esto cierro, Cecia, si tú proyectaras, digamos, tu actividad hacia los próximos 10 años, ¿tú ves que esta es una actividad que va a ser permanente o es una, tiene temporalidades? ¿Cómo lo ves jalando de las desinversiones? Yo creo que ya es un proceso permanente, porque tengamos una decisión, porque tenemos que ir balanceando, y además es el uso más eficiente de los recursos. Vamos desinvirtiendo, vamos vendiendo y vamos adquiriendo. Entonces, eso ya es usar el dinero de forma orgánica, ya no requerimos recursos del exterior para ir cambiando el portafolio que tenemos o que quisiéramos tener. Entonces, hay una parte que la vamos a tener ya determinada de cuánto quisiéramos ir desinvirtiendo, qué tipo de activos queremos desinvertir, y eso con el objetivo de reinvertirlos en un cierto tiempo, ¿no? También tenemos un ciclo entre que vendo un activo y compro un nuevo activo, y ya se vuelve parte del día a día, además de eso, con un objetivo específico de este activo lo quiero vender, salgo a comercializar, y también pasa que nos llegan ofertas no solicitadas. Okay. Entonces, ese también es un análisis adicional cuando alguien dice, oye, tienes este activo y me interesa, dime de qué precio hablamos y vemos si llegamos a un acuerdo. Que esos son los que quisiéramos tener todos los días. Es correcto. Entonces, no nada más pudiéramos vender activos que queremos vender. También puede haber activos interesantes que hoy no teníamos pensado vender, pero si llega una buena oferta y podemos obtener un buen rendimiento, a lo mejor decimos, oye, sí vale, hoy es el momento de conseguir el mejor precio posible y salir a vender ese activo. Correctísimo. Pues muy, muy ilustrativa toda la explicación, Cecia, te agradezco mucho. Y muchísimas gracias por estar otra vez en un capítulo más de Uno a Uno con Fibra Monterrey. Ya estaremos hablando de otros temas más importantes más adelante. Muchas gracias. Gracias.